cuando la verdad incomoda, el alboroto en Efeso y las voces que hoy quieren silenciarla. El ruido que intenta apagar la verdad. La historia que vamos a recorrer no empieza en una gran batalla ni en un debate teológico de libros y tratados. Empieza en una ciudad viva, vibrante y orgullosa, Efeso. Era un lugar estratégico, lleno de comercio, arte, cultura y religión. En el centro de todo se levantaba uno de los templos más imponentes del mundo antiguo, el Templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Sus columnas gigantes, su riqueza, sus sacerdotes y la cantidad de visitantes lo convertían en un motor económico para la ciudad. La devoción a Artemisa no era solo una cuestión de fe para ellos, era un estilo de vida, una identidad cultural, sobre todo, un negocio millonario. Artesanos, comerciantes, peregrinos, políticos, todos giraban en torno a la gloria de esa diosa. Pero un hombre llamado Pablo llegó con un mensaje que empezó a sacudir los cimientos, no del templo, sino del corazón de la gente. Un mensaje tan simple y a la vez tan disruptivo: los dioses hechos por manos humanas no son dioses en absoluto. Ese mensaje no solo cuestionaba una estatua, cuestionaba todo un sistema. Y cuando la verdad toca intereses profundos, siempre habrá resistencia. Así nació lo que conocemos como el alboroto en Efeso. Hoy, más de 2000 años después, seguimos viendo el mismo patrón. Cuando la luz de Cristo brilla, el ruido del mundo intenta apagarla. A veces es un grito en la calle, otras veces es una tendencia en redes sociales, un discurso en televisión, una cancelación pública. Pero el espíritu es el mismo: silenciar la verdad que incomoda. La chispa que encendió el alboroto. Imagina la escena: Pablo lleva tiempo predicando en Efeso. Muchos han creído, y no solo han creído, sino que han cambiado su manera de vivir. Los que antes practicaban artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron públicamente. Las ventas de amuletos y figuras de Artemisa empezaron a caer. Los artesanos comenzaron a murmurar: esto no pinta bien. Entre ellos estaba Demetrio, un platero influyente. Él fabricaba pequeñas réplicas del templo y de la diosa para venderlas a los peregrinos. Cada pieza era un ingreso seguro, porque la devoción a Artemisa era como un flujo constante de turistas comprando recuerdos. Pero ahora, algo estaba cambiando. Demetrio reunió a los artesanos y les habló claro: compañeros, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero han visto y oído que este Pablo ha convencido y apartado a mucha gente, no solo en Efeso, sino en casi toda Asia. Dice que los dioses hechos por manos no son dioses. Esto no solo amenaza nuestro negocio, sino el prestigio del templo de la gran Artemisa. Nos estamos jugando nuestra economía y nuestro honor. La estrategia de Demetrio fue inteligente. No habló solo de dinero, habló de identidad, de orgullo local, de religión. Mezcló todo en un solo paquete para encender la indignación. Y funcionó. Los artesanos se levantaron en cólera y empezaron a gritar: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». El grito creció, y pronto toda la ciudad se agitó. Paralelo actual. Hoy, los Demetrios no siempre son artesanos, pero sí hay voces influyentes que, cuando sienten que la verdad de Cristo afecta sus intereses, levantan discursos para mover a las masas. Pueden ser líderes de opinión, influencers, empresarios o incluso autoridades. El argumento siempre suena noble: estamos defendiendo la cultura, la libertad, el progreso, pero en el fondo, muchas veces, están protegiendo un negocio, una ideología o un estilo de vida que la luz de Cristo expone. El teatro de la confusión. La multitud se encendió como pólvora. La indignación se convirtió en un movimiento. Sin redes sociales, sin altavoces, el rumor corrió por calles y plazas. En poco tiempo, la gente arrastró a Cayo y Aristarco, compañeros de Pablo, y se dirigieron al teatro, un lugar donde cabían decenas de miles. Lo más sorprendente es que muchos de los que llenaron el teatro ni siquiera sabían por qué estaban allí. El libro de Hechos lo dice claramente: unos gritaban una cosa y otros otra, porque la asamblea estaba confusa, y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Hechos 19:32. Aquí hay un punto poderoso: la multitud sin propósito es peligrosa. Cuando la emoción reemplaza la verdad, la gente grita sin entender, ataca sin razón, juzga sin evidencia. Paralelo actual. Esto pasa cada día en las redes sociales. Un tweet de 10 segundos, sacado de contexto, se viraliza. Miles lo comparten, comentan con indignación, llaman a cancelar, y pocos se detienen a investigar.
Se levantan campañas enteras basadas en fragmentos, y la verdad queda enterrada bajo una montaña de ruido emocional. En Efeso, la confusión llenó el teatro. Hoy, la confusión llena timelines, grupos de WhatsApp y foros. El escenario ha cambiado, pero el espíritu es el mismo, multitudes que repiten sin pensar. La voz que calma el caos. En medio del clamor, Pablo quiso entrar para hablar, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades amigas le enviaron un mensaje urgente: no te arriesgues, no entres al teatro. Y fue entonces cuando apareció el escribano de la ciudad, una figura con autoridad civil. Con calma y firmeza, habló a la multitud. Ciudadanos de Efeso, ¿quién no sabe que nuestra ciudad es guardiana del templo de la gran Artemisa? Estos hombres que han traído aquí no han robado templos ni blasfemado contra nuestra diosa. Si Demetrio y sus artesanos tienen una queja, hay tribunales y procónsules. Todo debe hacerse legalmente, porque corremos peligro de ser acusados de disturbios sin causa justificada. Sus palabras tuvieron efecto. La multitud se dispersó. Lección. En medio del caos, la voz de la sensatez y la autoridad puede traer paz. Paralelo actual. Hoy necesitamos creyentes con la capacidad de hablar con claridad en medio de la confusión. No para ganar discusiones, sino para traer luz. Gente que no se deja arrastrar por la emoción del momento, sino que busca la verdad, la justicia y la paz. Cuando la verdad toca intereses. El problema en Efeso no fue que Pablo atacara personalmente a nadie. El problema fue que su mensaje, fiel al Evangelio, cuestionaba una mentira profundamente arraigada. Y cuando la verdad expone la falsedad, quienes viven de esa falsedad se sienten amenazados. Esto sigue ocurriendo. Cuando la verdad de Dios denuncia prácticas corruptas, los corruptos se incomodan. Cuando el Evangelio confronta una ideología contraria a la palabra, se levantan campañas de descrédito. Cuando un creyente vive en integridad y rompe la cadena de la corrupción, los que se benefician del sistema reaccionan con hostilidad. En todos esos casos, no es personal, es espiritual. El mismo espíritu que se levantó en Efeso sigue activo hoy. Lecciones para hoy. 1. No te dejes arrastrar por el ruido. Antes de unirte a una causa, investiga, ora, busca la verdad. No grites solo porque todos gritan. 2. Reconoce los Demetrios de nuestro tiempo. Muchos discursos modernos tienen un trasfondo económico o ideológico que no se dice abiertamente. Discierne las motivaciones ocultas. 3. Sé una voz que pacifica, no que incendia. En un mundo que ama la polémica, ser pacificador es un acto contracultural y profundamente cristiano. 4. Mantente firme en la verdad, aunque incomode. Pablo no cambió su mensaje para evitar problemas. La verdad no se negocia por conveniencia. 5. Confía en que la palabra prevalecerá. El alboroto en Efeso fue ruidoso pero pasajero. El mensaje del Evangelio sigue vivo 2000 años después. El alboroto en Efeso nos recuerda que cuando la luz brilla, las tinieblas reaccionan. Que cuando la verdad confronta, el mundo grita. Pero también nos enseña que la confusión no es eterna y que la palabra de Dios no puede ser encadenada. Hoy, puede que no estés en un teatro lleno de gente gritando, pero sí en un grupo de trabajo, en una conversación familiar o en un foro digital donde las voces se levantan contra la fe. En ese momento, recuerda, no estás solo, y el mismo Dios que sostuvo a Pablo sostiene a los suyos hoy. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. Y cuando el ruido sea fuerte, no respondas con más ruido, responde con verdad, con amor, con firmeza. Porque al final, las voces humanas se apagan, pero la voz de Dios jamás dejará de hablar.